Hola, es un placer estar con ustedes en estas terceras jornadas en donde es un gusto y agradecimiento hacia las doctoras Laura Mejía y la doctora Rocío Mendieta, en donde me invitan a platicar sobre la experiencia y el diagnóstico, vigilancia y detección de las sibilancias en pediatría. Estas jornadas son realizadas por la Asociación de Hospitales Pediátricos y Maternos Infantiles de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias por esta invitación y espero que podamos coincidir en esta educación médica continua compartiendo conocimiento. Bueno, pues entonces las sibilancias, en donde siempre tenemos como dato principal que son en un paciente en un cuadro de asma, en donde los damos por entendido cuando oímos sibilancias, decimos paciente con cuadro de asma, pero no es así. Debemos de pensar como pediatras que existen otras etiologías o otros desencadenantes de sibilancias. Una de las causas principales, pues también son las infecciones. Entre ellas están las infecciones virales, las infecciones bacterianas o las aspiraciones de cuerpo extraño, incluso las no infecciosas que serían por algún tumor que hagan una compresión extrínseca sobre el bronquio, sobre la parte de esa vía aérea que altera la entrada y la salida del aire y nos produce ese ruido respiratorio que sería la sibilancia. Bueno, pues entonces otra de las situaciones en donde tenemos diagnósticos quizá no precisos, pero que no aterrizamos en la causa, cuando decimos paciente con asma, ya tenemos un diagnóstico. Pero cuando decimos, como ustedes pueden ver en la diapositiva, bronquitis aguda o paciente con bronquitis crónica, aparentemente no tenemos un diagnóstico, pero sí tenemos algo que nos está causando las sibilancias. Entonces puede ser una bronquitis aguda posterior a un resfriado, a una faringitis, en donde el paciente pueda tener situaciones extrapulmonares como son mialgias, la presencia o no de fiebre, incluso puede haber sibilancias si el paciente aún no tener el cuadro de tos, congestión, que tenga mucha rinorrea, tapones de moco y que el paciente ande entre 10 a 20 días de un cuadro viral o de un cuadro infeccioso. Entonces lo etiquetamos como un paciente con bronquitis aguda. ¿Qué pasa con aquel paciente con bronquitis crónica? En donde ya no solamente está la presencia de la tos, sino que también están las sibilancias y, o lo que también decimos nosotros, es un hiperreactor bronquial, donde aún no etiquetamos al paciente con un diagnóstico final, pero que sí sabemos que tiene sibilancias y que tiene la hiperreactividad bronquial que le está condicionando las mismas. Esto es todo un arte, toda una estrategia para tratar de identificar un diagnóstico preciso, pero debemos de antemano buscar al causante de las sibilancias. Esa es la tarea como médico que debemos tener en mente. Aquí pueden escuchar en este audio lo que nosotros decimos respiración ruidosa. Entonces, estos ruidos respiratorios nos permiten identificar que ese paciente no está sano, que tenemos que ir a buscar qué le está sucediendo, que le está causando inflamación, y al haber inflamación, aumento en la producción de moco, y al hacer esto disminuye la luz bronquial, y entonces la entrada y la salida del aire se altera y vienen los ruidos respiratorios, ya sea desde estertores, ya sea desde, incluso cuando la ventilación está muy afectada, tener hipoventilación o lo que nosotros denominamos sibilancias. Y entonces diferenciar, de acuerdo a nuestra auscultación, si son inspiratorias, o sea, al entrar al aire, o si van a ser expiratorias, siendo de características principalmente expiratorias en un paciente con asma. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sería el asma? Bueno, ya sabemos, y de antemano en cualquier literatura lo encontramos, que es un trastorno inflamatorio de las vías respiratorias, en donde vienen muchas situaciones de aspecto inmunopatológicas, en donde hay descamación epitelial, depósito de colágeno por debajo de la membrana basal, edema, activación de células cebadas, hay activación de las células incluso de los mastocitos, infiltrado celular inflamatorio que todo esto lo podemos eh, de manera muy, muy interesante tener siempre en la mente para cuando tengamos esos ruidos, sepamos que el paciente al hacernos los ruidos es que está pasando de la inflamación al edema, a la producción de más moco y de ahí a la producción de las sibilancias. Entonces, entre la patogénesis y la definición, esta hiperreactividad de las vías aéreas me va a llevar a una limitación del flujo del aire donde estos me van a traducir los síntomas respiratorios y nos puede llevar a la cronicidad de la enfermedad. Entre más inflamación,
más crónico el cuadro clínico del paciente. Por eso el trabajo actual de un paciente con una enfermedad respiratoria es quitar la inflamación y quitar la broncoconstricción. Entonces, en esta inflamación, con una broncoconstricción aguda, donde se produce edema de las vías aéreas con formación de tapones de moco, tenemos en este interés de mejorar al paciente, no solo es quitar la broncoconstricción, porque el quitar la inflamación de la vía aérea, como ustedes pueden verlo aquí en definición, estamos evitando que el paciente llegue a la remodelación de las vías aéreas. Otra cosa que me lo puede desencadenar, pues la atopia, ya que todo esto es un factor predisponente más potente para desarrollar el asma. Visto en un ángulo ya más sobre la vía estructural anatómica de la vía aérea, lo que les estaba mencionando en la diapositiva previa, vean ustedes, como ven aquí como el señalador, la luz de la vía aérea, podemos ver cómo está normal y cómo en lo que sería mi lado derecho, cómo está en un proceso de inflamación severa, con edema severo y con una broncoconstricción muy importante, con una alteración en el músculo liso. Vean ustedes cómo disminuye la luz bronquial, vean ustedes aquí apenas se ve un pequeño orificio, a diferencia de mi parte izquierda, la que sería viéndome, yo viendo la diapositiva, cómo entra y sale el aire y no tiene problemas. Entonces no oigo los ruidos respiratorios. En el momento que se hace la broncoconstricción, se produce, como ustedes pueden ver, sibilancia. Entonces, ¿cuál sería la definición de una sibilancia? Es un ruido prolongado de diferentes intensidades que puede ser o no audible a la distancia. Entre más audible a distancia, es más sencillo el cuadro clínico. Entre más silencio pulmonar encontremos, más grave está el paciente, porque tiene más broncoconstricción y en ese momento el paciente está entrando a un cuadro más severo de inflamación, de edema, de sibilancias y lo puede llevar a un problema respiratorio más severo. De ahí se puede ser que audible o no entonces al estetoscopio, que puedan ser solo expiratorias, que puede ser por una obstrucción, que sean inspiratorias o que sean mixtas. Cuando estas sibilancias son súbitas, no podemos pensar entonces, si no tengo atopia, si no tengo antecedentes de asma, no puedo pensar que el paciente está en un cuadro de asma o en un cuadro de esas atopias que tenemos tiene alergia al medio ambiente y tiene un cuadro de hiperreactividad bronquial el paciente. No tengo antecedentes, es de manera súbita, debo de irme a pensar que ese es un cuerpo extraño, el 90% de la situación, sobre todo en un paciente pediátrico. ¿Qué pasa cuando son lentamente progresiva la obstrucción? Entonces, si nos vamos a otro tipo de determinación diagnóstica cuando es esta parte de obstrucción bronquial. Entonces, la obstrucción respiratoria, expiratoria o que predomina de la inspiración, entre ambas, podemos ir pensando que se produce esta turbulencia del flujo del aire y de ahí, del aire de las vías aéreas grandes, donde son mixtas, se vuelven inspiratorias. Yo debo de pensar hacia dónde viene la obstrucción. Por ejemplo, si yo tengo las sibilancias que son cambiantes, que con el aseo nasal desaparecen y que son inspiratorias, entonces debo de pensar que la obstrucción es de la vía aérea superior. Si a pesar del aseo nasal y las sibilancias son mixtas o de predominio expiratorio, yo debo de pensar que entonces el paciente está entrando a un cuadro de agudo de asma. ¿Con qué otras situaciones yo puedo hacer un diagnóstico diferencial? Está la laringomalacia, que esto es, como lo saben ustedes por definición, es una fragilidad de la laringe, o sea, malacia, hay una inmadurez de todos esos tejidos de la laringe que me van a producir una sibilancia inspiratoria y expiratoria, que está justo entre la vía aérea superior y la inferior. O, por ejemplo, está también causante de sibilancias la laringotraqueobronquiomalacia. Tanto la laringomalacia como la laringotraqueobronquiomalacia tienen dos situaciones en la historia clínica que debemos interrogar si fue prematuro o si fue un paciente de término, pero que tuvo hipoxia al nacer, o que nació inmaduro y que debemos de buscar qué pasó al nacimiento y quizá esa situación de hipoxia al nacimiento, pero que se recuperó rápido, pero le dejó esta flacidez de todos esos cartílagos que implican a lo que es la laringe, o lo que es la tráquea, o lo que es el bronquio. O sea, como lo pongo aquí, una alteración cartilaginosa. La mayoría de las veces, afortunadamente, es una inmadurez y que puede tener el niño alcanzar un tono
al momento de en su crecimiento y desarrollo. Puede lamentablemente coexistir con el asma, entonces el paciente se pone más grave o exacerbarse con infecciones, este tipo de padecimientos, y alcanzan una madurez, como se los decía, a los 2 años de edad. Entonces vean ustedes aquí las cuerdas vocales, vamos viendo todos los cartílagos que implican toda la laringe, los ariepiglóticos, y que tengamos, como veamos aquí, la tráquea y el esófago y toda esta parte donde estamos determinando ese ruido que vamos a ir oyendo de acuerdo a la parte donde nosotros vamos a hacer nuestra pesquisa en el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando estas sibilancias vienen entonces de la vía aérea pequeña? Ir haciendo diagnóstico diferencial también. Una bronquiolitis, por ejemplo, donde vemos más bronquiolitis en los menores de 1 año, más frecuentemente en los menores de 6 meses, en donde son desencadenados la mayor parte de las situaciones por infecciones por virus o que no sea infección por virus o que no sea por ninguna parte infecciosa, pero el paciente nos hace un ataque agudo de sibilancias y es de la vía aérea inferior. Y estamos seguros que es de esa parte. Entonces, no tengo datos de infección, debemos de pensar y en pediatría que sea un síndrome aspirativo en donde la mayor parte de las ocasiones es por un reflujo gastroesofágico y de acuerdo a la radiografía, sospechar o no, quizá tenga una fístula traqueoesofágica el paciente. ¿Por qué yo puedo sospechar en algo anatómico tipo fístula? Cuando a pesar de un buen tratamiento, el paciente no mejora, pero ni siquiera en un mínimo porcentaje. Si fuera un síndrome aspirativo, el paciente es respondedor, pero va a estar de manera repetitiva llegando al consultorio porque no mejora. A diferencia de un paciente con asma, ese paciente con todos los antecedentes de atopia, por ejemplo, es buen respondedor y se mantiene libre de sibilancias mientras tengamos la terapia adecuada, ya sea terapia dual o terapia triple, broncodilatadora y esteroidea. Pero ¿qué pasa cuando esta sibilancia o este ruido respiratorio viene de un cuerpo extraño? Entonces voy haciendo mi pesquisa diagnóstica para llevar a mi paciente a un excelente cuadro clínico y ahí a un buen tratamiento y llevarlo a la curación, porque todos los pacientes con cuerpos extraños tienen buena respuesta. No tiene por qué llegar al paciente a edad adulta con cuerpo extraño a una destrucción pulmonar, ya que le quitemos esa parte de segmento o del lóbulo pulmonar, o incluso todo el pulmón, por no haber hecho el diagnóstico de cuerpo extraño. Entonces, como médicos somos responsables de ir a buscar por qué tiene ese paciente ese ruido respiratorio. Entonces, si viene siendo los cuerpos extraños, se van regularmente más a las vías aéreas grandes, como ustedes pueden ver aquí en estos dibujos. Entonces, ¿en qué puedo sospechar? ¿Tapones de moco? ¿Anillos vasculares? O en este audio que este paciente, que es un caso clínico que tuve de manera privada en un hospital, vean ustedes la radiografía de tórax, en estudios que se han hecho en las interpretaciones radiológicas, ponen, por ejemplo, 10 radiólogos, entre radiólogos y radiólogos clínicos, y puede pasar como normal esta radiografía, o puede pasar como un ensanchamiento de la vía aérea, o puede pasar como una sobredistensión pulmonar, o puede pasar con un patrón bronquítico bilateral para ilear. Esta paciente es una nena de 2 años de edad en donde el audio que les pongo se escucha ese ruido respiratorio y la mamá la graba y dice, mi hija no tenía ruidos respiratorios. Entonces, para mí fue más fácil hacer un diagnóstico de cuerpo extraño. No tengo antecedentes de ningún evento pulmonar. No tengo antecedentes, ambos padres sanos, o sea, no tengo antecedentes de padres con atopia. Y la madre tiene la buena fortuna de grabar ese audio y entonces viene la sospecha. ¿Qué debo de pensar? Tenemos suerte cuando de a dónde se vaya a aislar el cuerpo extraño. Si el paciente, el cuerpo extraño se viene al bronquio principal derecho, de acuerdo a donde esté, se vaya a enclavar ese cuerpo extraño, se van a producir los ruidos respiratorios. Si tiene mala suerte el paciente y se viene a la carina, pues me va a impactar en los dos bronquios principales y el paciente tiene muerte súbita. Pero cuando se va y se deposita hacia un bronquio principal, puede tener dos situaciones, que se cambie de lugar. Por eso deben de tener mucho cuidado como médicos cuando se enfrenten a un paciente que tiene una aspiración de cuerpo extraño, siente cómo se lo traga y siente cómo se ahoga, pero el paciente se queda estable, hay que llevarlo a una sala de urgencias y evaluarlo cómodamente. Si el paciente está muriendo, hagan todas las maniobras que ustedes quieran, pero porque va a depender mucho. Si su cuerpo extraño se mueve y se va a la carina, el paciente puede morir en el evento. Entonces hay que tener mucho cuidado de acuerdo a como nos lo estén diciendo
en la historia clínica al interrogatorio con los padres, sobre todo en un paciente pediátrico, que a veces ellos no nos van a contar. Entonces, vean ustedes, ¿qué pasa con una semilla? El ejemplo más peligroso que tenemos. Si no lo sacamos, la semilla se nutre de esa humedad de interior del bronquio principal y va a ir creciendo y va a ir interrumpiendo la luz del bronquio, como ustedes pueden ver en esto, hasta que de ser pequeña pasar a medianamente grande hasta impactar completamente la vía aérea y ahí el paciente se va a complicar. En este caso, en la niña de 2 años, por eso decimos, prohibido en menores de 4 años que coman semillas, cacahuates, nueces y también no pueden estar comiendo palomitas. Si lo llegan a hacer, tiene que ser con la supervisión de un adulto. Esta niña, la madre lo decía muy claro, le dimos pepitas y estaba corriendo y yo vi cómo mi hija se empezó a ahogar. Cuando nos dicen eso, pues es más sencillo hacer un diagnóstico. ¿Qué pasa cuando tenemos otro tipo de situaciones que me producen una compresión extrínseca, que sería, disminuye la luz del bronquio, pero de manera extrínseca, no es intraluminal como el cuerpo extraño? Eh, ¿Qué tengo de ejemplo? Y ustedes lo pueden ver aquí, tumores de mediastino, adenopatías mediastinales, la propia fístula traqueosofágica. Entonces aquí es donde debemos de sospechar de acuerdo a la evolución clínica del paciente. ¿Qué otra situación me puede llevar a ruidos respiratorios tipo sibilancias y que yo deba de ir viendo mi diagnóstico? ¿Y por qué es importante? Porque todas las sibilancias, la mayoría, responden a los broncodilatadores y a los esteroides, pero la que no mejora, no mejora, persiste, cae cada semana al consultorio o de manera consecutiva diaria nos está diciendo la mamá, no mejora, siguen los ruidos, debemos ir haciendo esa pesquisa que yo les he estado comentando. Entonces, un tumores de mediastino afortunadamente no son tan frecuentes. Adenopatías mediastinales son más frecuentes por tuberculosis, por unos tipos que serían en la parte media del mediastino, que son vasculares y que entran más frecuentemente en las leucemias, o las anteriores, que son los tumores como los tumores benignos, como los teratomas o una hipertrofia de timo, también son causantes de disminuir la luz de la vía aérea y de producirme una sibilancia. ¿Qué otra situación genética, por ejemplo, el cambio de las secreciones bronquiales, que este es intraluminal, como es en la fibrosis quística? ¿Qué pasa en ellos? La situación de los pacientes con fibrosis quística, la alteración grave de lo que sería el CFTR, que es toda la alteración de cloro, ion y sodio en los cambios de las características de las secreciones, se vuelven espesas, viscosas, el aparato mucociliar no tiene la facilidad de la expectoración o de favorecer esa higiene bronquial que normalmente tenemos todos nosotros. Ese paciente también va a hacer sibilancias. Entonces, no solo el paciente con asma, por eso iniciaba la plática así, también un paciente con fibrosis quística hace sibilancias, pues la respuesta es claro que sí. Las infecciones bronquiales de repetición por alguna inmunodeficiencia, por ejemplo. Las sibilancias expiratorias son más frecuentes en los cuerpos extraños. Los tapones de moco me hacen sibilancias mixtas. Pacientes con bronquiectasias, entonces, ¿qué es una bronquiectasia? Pues es una dilatación del bronquio. Entonces, ¿qué sucede en estas dilataciones del bronquio? La éstasis de secreciones, la imposibilidad de sacar los tapones de moco y ahí va a producir el paciente, pues, los ruidos respiratorios. Vean ustedes aquí en un corte axial de una tomografía una gran bronquiectasia, un problema pulmonar severo, disminución del volumen pulmonar derecho, una sobredistensión del pulmón izquierdo, tratando de compensar este daño pulmonar crónico que tiene el paciente. Y con eso es suficiente para producirme sibilancias y el paciente no tiene un cuadro de asma. Tenemos que ir a buscar qué está pasando con el paciente. Vean ustedes, por ejemplo, un paciente con reflujo gastroesofágico que ya se vuelve una enfermedad de reflujo. La característica es que no responden de manera fácil a los broncodilatadores y al esteroide. Mejoran, pero persisten los síntomas, a diferente de un paciente en cuadro de asma. Vean ustedes en la radiografía, vean aquí el cuadro, a una telectasia del lóbulo superior derecho. Vean ustedes una telectasia del lóbulo medio, en donde aquí el paciente no tiene un problema de asma. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Y tomas una radiografía de tórax y tiene dobles atelectasias. Entonces tenemos que pensar algo que me esté arrojando la persistencia de las sibilancias. Entonces, pues es la causa persistente de la obstrucción,
favorece la mala distribución de la vía de la ventilación y la perfusión, y esto me puede llevar entonces a hipoxemia. ¿Qué otro causante que no sea reflujo y que me haga sibilancias del lactante menor o de incluso de los menores de 2 años de edad? Los más frecuentes son los virus sinciciales respiratorios que me llevan a la bronquiolitis. Vean ustedes aquí otra radiografía donde vemos una gran sobredistensión pulmonar bilateral. Vean ustedes un corte tomográfico donde vemos una bronquiectasia lineal, donde hay un daño pulmonar con enfermedad intersticial. Vean ustedes en el otro corte, veamos aquí claramente cómo en un pulmón sobredistendido izquierdo y un pulmón afectado derecho. Todo esto es características de sibilancias que no son eh, realmente por un cuadro de asma. Vean ustedes igual en estos cortes, una luz, el bronquio abierto, esto sería lo normal, y uno afectado en la parte inferior, en donde disminuye la luz del bronquio y permite la entrada del aire, pero no permite la salida del aire. Ahí tenemos que ir viendo entonces qué tenemos que hacer, porque fíjense bien, si yo tengo una obstrucción, tengo inflamación, tengo edema. El paciente en ese momento me hace sibilancias, pero no está desaturando. Y equivocadamente le ponemos mucho flujo de aire, o sea, le pongo una fracción inspirada de oxígeno, pero con mucho flujo, en donde las resistencias están empezando a jugar mucha alteración en la ventilación, perfusión, y yo estoy jugando de más con mi flujo de aire al darle aporte de oxígeno sin haber hecho una buena medición de la saturación de oxígeno, yo mismo como médico voy a complicar al paciente. Deben de tener en mente siempre esta parte de esta imagen. Viene la obstrucción, pero aún sus mecanismos de defensa de tu paciente aún no está con hipoxemia, está en normoxemia. Sin dudar va a entrar hipoxemia, pero aún no entra. Debemos de ser bien cautelosos en el aporte y en el apoyo del oxígeno que le demos al paciente, porque entonces lo vamos a complicar. ¿Qué otra causa me puede condicionar un proceso bronquítico desde agudo o un crónico exacerbado? La presencia de sinusitis, vean ustedes los senos paranasales, los frontales, los maxilares, todo lo que me pueda llevar una descarga postnasal también es causante de inflamación, de un goteo postnasal a ambos pulmones y llevarme a una hiperreactividad bronquial y por lo tanto a la presencia de sibilancias. Aquí les presento un caso clínico en donde me llega a urgencias referido por un cuadro agudo de asma de difícil control, porque también existe el cuadro agudo de asma de difícil control, vaya. Sin embargo, cuando estamos haciendo bien las cosas, los padres hacen bien las cosas, el paciente aparte es cooperador y de los tres poblaciones no tenemos buena respuesta, tenemos que ir a buscar de dónde vienen esas sibilancias. En este caso, llega a urgencias y claro, te dicen, oiga doctora, y llega con espasmo y sibilancias, dificultad respiratoria, el paciente no mejora. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Ponle oxígeno, la vía aérea permeable, luego los tratamiento broncodilatador, esteroideo, etcétera. Tenemos que ser muy acuciosos en esto. Si el paciente está gravemente mortal, donde no te está permitiendo hacer un estudio, entonces se vale todo lo que quieras para rescatarlo. Pero si el paciente te permite tomar una radiografía de tórax, aunque esté en esa crisis de aguda de sibilancias donde se le etiqueta como asmático, pero nos da la oportunidad de hacer la radiografía, entonces fue lo que hicimos, el paciente nos permitía tomar la radiografía. Entonces, cuando tú ves esta radiografía, bueno, podemos pensar muchas cosas. Una neumonía grave de todo el pulmón derecho, con una gran sobredistensión izquierda, pero si ustedes se fijan, no está tocado el pulmón izquierdo. Es muy raro que de inicio súbito venga así una neumonía. No es imposible, pero sí puede ser. Entonces, este paciente traía aquí una masa muscular, vean ustedes la radiografía de abajo, eh, vean ustedes cómo está toda el pulmón completamente atelectásico, el mediastino desviado a la izquierda. Esta es la primera radiografía. Se le pone una sonda pleural después. Esto es con el paso de unos 2, 3 horas. El paciente mejora. Vean ustedes cómo se continúa. Mejora relativamente. El mediastino, vean ustedes, ya no está basculado a la izquierda como en el inicio de su ingreso. Pero este paciente
Es de los casos más raros que me ha tocado ver. Pueden ustedes ver aquí la tomografía y lo que tenía era un tumor germinal severo que por compresión extrínseca le condicionaba las sibilancias y el paciente nunca se iba a mejorar. El paciente falleció a los 6 meses, no había buen pronóstico en este caso. Es de los pocos casos que yo puedo comentar que por un tumor, pero sin embargo, la pregunta sería, ¿un tumor me puede causar sibilancias y confundirme con asma? La respuesta es sí. Por eso las imágenes, cuando no tenemos buena respuesta a un tratamiento, se deben de realizar. Bueno, ¿qué pasa cuando son por virus? Aquí les presento un póster que tuve a bien dirigir en un congreso y les digo con toda gusto, ganamos el primer lugar a nivel nacional también y se fue a participar este póster con los residentes de pediatría y estábamos viendo cómo se habían comportado los virus después de pandemia. Les presento en esto, este es donde se acaba de publicar, el comportamiento pospandémico de los virus respiratorios en pacientes pediátricos en la Ciudad de México en un hospital infantil privado. Esto se realizó en una evaluación de paneles virales de 2022 a 2023. Esto se está publicado, ustedes pueden ver el 31 del 03 del 2025 de este año y en la revista de Neumología Pediátrica de la Universidad de Neumología Pediátrica de Chile. Entonces, aquí nosotros vemos también cómo los virus, después de la pandemia que tuvimos de COVID-19, cómo se fueron comportando. Todos recordamos que los niños no se habían enfermado mucho, pero ¿qué pasa cuando pasa la pandemia y en los pacientes se empiezan a infectar? Pueden hacer su revisión. Nosotros vimos realmente cómo seguían estando el virus inicial respiratorio para influenza adenovirus y sobre todo no olvidemos que metaneumovirus, que ya no es un virus, pero en ese análisis yo les invito a que lo revisen y puedan evaluar cómo realmente los virus regresan con más fuerza a atacar al epitelio respiratorio del paciente pediátrico. Entonces son causantes también de sibilancias. Y el paciente con sibilancias después de una infección viral que se comporta como asmático es el paciente que se va a curar. Pero si aparte tengo antecedentes de atopia, nos va a costar mucho trabajo de llevarlo a una curación efectiva o a un control de ese paciente con asma, porque los virus son los que hacen que no haya un buen control de un paciente con asma. Entonces, bueno, tenemos sibilancias expiratorias. Entonces, en un paciente con asma, también cuando se asocian los virus, que era lo que les comentaba, se pueden hacer sibilancias mixtas que me llevan a la hiperactividad bronquial. Entonces, hay otra definición. Todos los pacientes con asma tienen hiperactividad bronquial. La respuesta es sí. Todos los pacientes con asma pueden tener tos seca. La respuesta es no, porque por ser hiperreactores bronquiales siempre tienen sibilancias, espasmo o tos con múltiples secreciones. ¿Qué pasa con un paciente después de un virus, o sea, un postviral? ¿Se puede convertir en un hiperreactor? La respuesta es sí. ¿Se puede convertir en un asmático? Si no tiene antecedentes de atopia, entonces nunca va a ser asmático. Se comporta. Es un juego de palabras, pero debemos de tenerlo en cuenta para cuando les digamos al paciente nuestro diagnóstico. Entonces, ¿qué debemos de trabajar? La inflamación endobronquial, porque de mínima se puede ir a severa y esto me puede llevar a una lesión irreversible. Y de ahí entonces el paciente ser el EPOC del adulto, o sea, el enfisematoso pulmonar obstructivo crónico, que no mejoramos los que los vimos de niños. Se decía hace muchísimos años, y se la pongo porque es muy vieja, desde el 53, y no cambia esto. Paciente con episodios de bronquiolitis preparan a la vía aérea para hacer episodios de asma o de hiperactividad bronquial, de acuerdo al antecedente. ¿Por qué? Porque no quitamos la inflamación cuando estamos viendo al paciente. Entonces, esta es otra frase muy trillada quizá, pero que es muy interesante. Lo decía siempre Chevalier Jackson, no todas las sibilancias son por asma, que es el tema que nos ocupa. Ni todo el asmático produce sibilancias. ¿En qué se refería aquí? Cuando el paciente con asma tiene esa inflamación severa y un espasmo severo, y la madre viene a urgencias y dice, yo veo mal a mi hijo, pero no le oímos nada en el estetoscopio porque ya no lo oímos, ya pasó al espasmo grave,
ya no está silbando, no significa que no tenga asma. Va a depender de la historia clínica. Cualquier causa que produzca obstrucción me va a hacer sibilancias. Hay que ver dónde está localizado y hay que identificar si es agudo o crónico de la vía aérea. Aquí están escuchando otro audio donde entre el aire y al salir se escucha bien ese ruido respiratorio, ese timbre de tonalidades diferentes. ¿Qué sucede entonces cuando pasan todos estos cambios? Hay un cierre de unidades pulmonares, hay alteraciones en la ventilación perfusión, hay disminución en la presión parcial arterial del oxígeno, hay obstrucción de esta vía aérea que llevada por la inflamación y el edema, y entonces te lleva a estos trastornos. Ya se disminuye esta luz. Hay dos fases: una alteración inspiratoria, hay una contracción del diafragma, de todos los músculos intercostales externos, es cuando estamos viendo al paciente en esa grave dificultad respiratoria. Por eso al paciente pediátrico, por ese crecimiento y desarrollo, esa complianza y distensibilidad que tiene la caja torácica, me permite ver cómo esta alteración tanto del diafragma como de los músculos inspiratorios a través del Silverman-Anderson, a través de los tirajes intercostales, de esa disociación tóraco-abdominal. Todo esto lo vamos a ver nosotros de acuerdo a la caja muscular del tórax, de acuerdo a la gravedad de los síntomas o de la dificultad respiratoria. ¿Esto por qué? Pues porque es estructuralmente y fisiológicamente diferente al adulto. Todo esto hace que veamos este componente a través de la inspección. Depende del huésped y depende de los factores del riesgo. ¿Qué pasa cuando me lesionan los virus? Hay una necrosis del epitelio, pero ustedes también lo han oído y seguramente lo han escuchado y lo han revisado. Las infecciones respiratorias agudas se autolimitan hasta el 14º día. Pero ¿qué pasa si no se autolimita? Tenemos esa ventaja de los mecanismos de defensa pulmonar. Llega el virus, lesiona el epitelio respiratorio, pero entre el quinto y séptimo día se va regenerando. Eso es cuando, de manera adecuada, nuestros mecanismos de defensa pulmonar están trabajando bien. Porque miren, hace lesión por virus, necrosis del epitelio, hay un aplanamiento de las células cuboides, hay destrucción del elemento ciliar y se produce entonces una dificultad de manejo de las secreciones. Esto lleva al edema de la submucosa, de la adventicia, se produce la obstrucción alveolar y viene una recuperación lenta. Aquí, después del día 4 o 5, esta lesión por virus se debe de regenerar. Por eso está bien descrito histopatológicamente que nos regeneramos de una infección y se debe de autolimitar. El problema es cuando no sucede. ¿Qué es cuando no sucede y aparte vienen otros mecanismos que me van a agredir al huésped, a nuestros pacientes? Una reacción quizá antígeno-anticuerpo, se produce más espasmo, hay más edema, más moco, más destrucciones, más detritos de celulares, fibrina, más obstrucción. Entonces viene esta cascada en donde viene aumento de la capacidad residual funcional, aumento del volumen residual, se puede producir atelectasias, entonces se aumenta el trabajo respiratorio, la ventilación perfusión se altera, me puede llevar no solo a la hipoxemia, sino a la hipoventilación, viene ese círculo vicioso, aumenta la PCO2 y me lleva a quizá un choque y a una insuficiencia cardíaca. Eso es todo lo que viene en una evolución continua si no quitamos ese espasmo, esa inflamación y ese edema del paciente. Y entonces ya vengan otros componentes o una infección agregada y se sumen neumonías o el propio cuadro de acuerdo a los antecedentes del paciente que tenga una atopia. Los hallazgos radiológicos no siempre se van a asociar con el cuadro clínico. Por eso yo les mencionaba, por ejemplo, en el paciente con el tumor. No tenemos al momento de la inspección y al momento de la auscultación y no nos apoyamos de una radiografía, se puede haber pasado de por alto ese tumor. Entonces nunca hay correlación. Debemos siempre de dar de la mano con imagen cuando querramos hacer un excelente diagnóstico. Sí se describe que de inicio, ante las sibilancias, la sobredistensión pulmonar, porque viene esa obstrucción de flujo aéreo, entra aire, pero no puede salir. Entonces, al entrar el aire, lo primero que podemos ver en una radiografía es la sobredistensión pulmonar y el hiperaclaramiento de ambos pulmones, por eso se ven más oscuros en una radiografía, y también la horizontalización de los arcos costales y en algunas ocasiones el patrón bronquítico. Entonces, siempre pensar, ¿es de inicio súbito o insidioso o fue paulatino
o si es inspiratoria o es expiratoria. ¿Qué tenemos de apoyos diagnósticos ya para ir finalizando? Bueno, primero que nada, la historia clínica, las radiografías de tórax, donde siempre, ante un paciente que no mejora un tratamiento que sabemos que lo lleva bien, pedir las dos proyecciones, tanto póstero anterior como lateral, y si es posible que el paciente esté de pie, que no se la hagan acostado. Una serie esófago-gastroduodenal, en donde si sospechamos que el paciente al deglutir se ahoga, tenemos la obligación como médicos al solicitar este estudio, pedir que también veamos cómo está el reflujo faringonasal o que nos valoren en el corte de la fluoroscopía al momento del estudio la mecánica de deglución, porque los radiólogos, si tú no se la pides, no te la van a visualizar. Fibrobroncoscopía, o sea, meter al paciente a una endoscopía en caso que no tengamos aún un buen diagnóstico, si podemos un gamagrama pulmonar, tanto ventilatorio perfusorio o gamagrama pulmonar para reflujo, tal cual, o las pruebas de función pulmonar si el paciente tiene la edad para poderse realizar. Las pruebas de función, como les digo yo, son objetivas, no son invasivas. Lo ideal es que tengan más de 6 años de edad y me decretan muy bien un diagnóstico de asma o de un paciente con alteraciones respiratorias, tanto de obstrucción como de restricción. Hay médicos que lo hacen en menores de 6 años, desde los 4, pero tienen que ser sumamente expertos para esto. Entonces el tratamiento va a ir de acuerdo a la causa, va a ser sintomático, puede ser farmacológico o quirúrgico, de acuerdo a lo que estamos viendo. Pero bueno, en mi paciente si no se alivia, entonces debemos, como ya les decía, buscar qué anomalías subyacentes se está presentando. De los medicamentos que más utilizamos, los beta-2 agonistas, los beta-2 de acción corta, los beta-2 de acción prolongada, los LABAs o los LAMAs, los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio, esteroides, los mejores son de vía inhalada como la budesonida, la fluticasona, las teofilinas o derivados de los mismos y como siempre procurar quitar inflamación, quitar edema y ahí nos va a ir mejor. Siempre encaminado a favorecer una mejor ventilación, favoreciendo menos efectos secundarios con los tratamientos y procurando siempre tener la causa verdadera, ya que el diagnóstico de sibilancias en la infancia, su problema más importante por definir entre asma y bronquitis, y son sobre todo los de más difícil diagnóstico, los menores de 3 años de edad. ¿Qué problema más frecuente siempre encontramos? Tratar y pronosticar de acuerdo al diagnóstico. Es una medida que nos cuesta bastante trabajo. Siempre la historia clínica, hacer diagnósticos de exclusión, siempre hacer un buen ensayo terapéutico, aunque siempre tengamos la interrogante, ¿qué es qué? Es qué? ¿Es hiperreactividad? ¿Es asma? ¿Qué me lleva a la tos? ¿Y por qué se me presentan las sibilancias? Muchas gracias por su tiempo y quedo atenta a sus preguntas. Hasta luego.